Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, esta es la última parte de la plática que tuvimos con Dante y de esta parte surge el nombre de la serie, de esta conversación que tuvimos, que dividimos en tres partes. De aquí surge el nombre, aquí es donde van a escuchar la frase de que somos en el mundo. Y quizás suene algo curioso, quizá cause incomodidad, pero la manera en que lo explica Dante creo que es muy lógica, tiene mucho sentido desde el punto de vista bíblico y práctico del cristianismo. Entonces espero que les guste esta última parte, que la disfruten y que puedan aprender y seguir creciendo como nosotros. Pueden poner el ejemplo que quieran, pero en una iglesia podría decir sí, entonces lo respetamos, pero no lo vemos como muy espiritual. Mientras que en otra podrían decir sí, no lo hace y lo respetamos porque él se sabe controlar de manera espiritual. Y eso es dependiente de la iglesia. O sea, habrá iglesias donde para ellos sea capital el que no seas así y valoren más el que te controles, el que no empieces a gritar, a llorar, algo así. Y habrá otra donde te resta puntos y digan, no, no es tan espiritual porque mira, espiritual, el hermano que empezaron la alabanza levantó las manos y cayó de rodillas llorando y eso nos hace ver que es más espiritual. O sea, eso es algo que depende completamente de la iglesia. Así es, por eso es que en el campo protestante hay reglas y los sujetos sociales, los actores sociales, estamos obligados a entender esas reglas, a conocerlas y a jugarlas, y en la medida en que nos hacemos buenos jugadores, nos hacemos de capital simbólico, y en la medida que nos hacemos de capital simbólico, nos hacemos de poder. Eso es un hecho, así funciona. ¿Cuál es la contraparte para regularlo? Porque esto se tiene que regular. Porque si alguien empieza a tener mayor capital simbólico del que debería, entonces tiene que haber alguien que lo regule y diga, a ver, aquí no es tanto así. Antes de que se me vaya con la mitad de la iglesia, mejor alíñese. ¿Cómo se hace dentro del protestantismo? Con la violencia simbólica. Así como hay capital simbólico, tenemos violencia simbólica. Hablar de violencia simbólica en la iglesia protestante es abrir la caja de Pandora. Ahí, entrando a ese tema ya que lo vamos a tocar, quisiera si me podrías explicar qué tipos de violencia hay, porque tú ya lo estás poniendo en una categoría, ¿no? No estás diciendo simplemente violencia, está diciendo violencia simbólica. Yo entiendo que de alguna manera, por el mismo nombre, no se refiere a golpes, no se refiere a insultos directos, pero entonces, ¿qué categorías hay o qué categorías dirías tú que hay de violencia y cómo definirías la simbólica? Y luego te pongo un ejemplo a ver si entendí. Sí, bueno, tenemos violencia activa, violencia pasiva. Esa la conocemos bastante, ¿no? Pues la violencia activa es la violencia que es visible, son golpes, son insultos, son maltratos. Violencia activa, ¿no? La violencia que está presente y se puede evidenciar. La violencia pasiva la conocemos también porque se ha discutido mucho de ella en los últimos años. Tiene que ver con la violencia pasiva. Con la violencia pasiva psicológica, ¿no? La violencia psicológica, pasiva agresiva. ¿Cómo violento a alguien pasivamente? No haciéndole caso, no escuchándole, haciéndole menos, eh, insultándolo quizá con chistes, que no sea una ofensa directa, haciendo burlas, y esa es la violencia pasiva, pero también es muy identificable, ¿no? Al que levanta la mano y no le hacen caso, al que opina y su opinión no es tomada en cuenta. Todo esto es violencia pasiva, o hacer el mal chiste, o ser sarcástico, violencia pasiva a final de cuentas, ¿no? Estoy tratando de pensarlo desde dentro de la iglesia. Pero la violencia simbólica es esta violencia que no es ni activa ni pasiva, pero que está dentro del campo y que es considerada inclusive como necesaria. Está tan normalizada que se le considera válida, ¿no? Un ejemplo muy claro cuando hablo de esto lo pongo sobre el trabajo.
Cuando alguien está en el trabajo y si yo tengo a alguien que depende de mí laboralmente, entonces yo necesito que esa persona se quede más tiempo, haga tiempo extra, que si no terminamos el trabajo se quede más tiempo, termine de hacer el trabajo en su casa. Porque en la cultura laboral, quien no se pone la camiseta es un mal empleado. Entonces siempre esperamos que el empleado dé el extra. ¿Qué pasaría si yo dijera, a ver, yo salgo a las 4 de la tarde, son las 4 en punto, estoy ya parado en el checador, checo y me voy? Oye, pero dejaste esto a medias, lo siento, se acabó mi jornada, mañana regreso y la continúo. Entonces sería probablemente considerado un mal trabajador. Esa es violencia pasiva, violencia simbólica. Es violencia simbólica porque se considera que es necesario, es válido, es hasta deseable que alguien dé el extra. Y que es como un entendido, ¿no? O sea, nadie lo dice, nadie lo expresa, no es una regla, nadie ha hablado contigo para decirte, oye, esto se espera de ti. Sin embargo, si no lo sabes, lo entiendes porque llega a haber esta violencia de, se fue, alguna consecuencia va a haber. Quizá haya sido cierto trato, que hay una reunión y ya no te invitan. Claro. De alguna manera se manifiesta al punto que tú, sin haberte dicho nada, entendiste, es que es por eso. Claro, yo le pregunto a los maestros que trabajan en instituciones cristianas, he trabajado muchos años con maestros. Yo le pregunto a los maestros que trabajan en instituciones cristianas, ¿cuántas veces no le han dicho que su trabajo es parte de su ministerio? Y con eso le amarran las manos, porque es su ministerio, ¿cómo le va a dar la espalda a Dios? No, es su trabajo y le tienen que pagar y le tienen que pagar bien, no es un ministerio, no es cierto. Entonces, simbólica podríamos decir que de alguna manera es estas actitudes y códigos que no están estipulados, nadie te las explica, sin embargo se entienden y aunque no te las digan directamente como en este caso, ¿no? O sea, no te están diciendo, oiga, esto es y esto esperamos, pero al darte esta comparación y decirte, esto es igual que su ministerio, es su ministerio, te están poniendo una carga porque Claro. todos entendemos lo que es un ministerio, cómo debe llevarse, la actitud que debe tomarse, que es muy diferente a un trabajo, pero sin decírtelo te están diciendo, esperamos lo mismo. Claro, porque Dios espera lo mejor. Escuché hace un mes y medio, 2 meses, escuché a un pastor que en la plática hizo una pausa y dijo, no, ella no es pastora, es la esposa del pastor, no es lo mismo. Y, y yo le pregunté, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Usted cómo sabe que ella no es pastora, que solo es la esposa del pastor? Usted es Dios, usted le dio el llamado, o sea, ¿cómo? No, dijo, es que es la esposa del pastor, ella no es pastora. Y yo le insistí, ¿y usted cómo sabe eso? O sea, resulta que ahora nosotros somos los que damos los llamados y los nombramientos. Eso es violencia simbólica. Y si hablamos de violencia simbólica en la iglesia, entonces tendríamos que ver cuál ha sido el grupo que más lo ha sufrido dentro de la iglesia. Aquí quiero poner otro ejemplo quizá para aterrizarlo con la iglesia. Podríamos decir entonces que violencia simbólica en la iglesia como ejemplo podría ser algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que algún hermano lo inviten a predicar, diga algo que uno mismo dice, ay, el hermano, ¿por qué dijo esto? O cómo es que el hermano pudo decir esto, no se preparó, o tenía su sermón y se le ocurrió improvisar y dijo una cosa que nada más no. Me voy a poner de ejemplo, aunque dé risa, pero yo una vez, y tú estabas cuando prediqué, alguna vez prediqué de Sansón y dije que Sansón se suicidó. Y no era cierto, se sacrificó, ¿no? Pero, o sea, yo lo dije en el momento porque eso no lo traía en mis notas, se me ocurrió y dije, pues sí. Ya después me dijiste tú y yo, en cuanto me bajé lo pensé, dije, no, pues cómo se va a andar suicidando Sansón. Es muy diferente un sacrificio a un suicidio. Pero dije, estuvo mal, pues, qué mala onda. Pero digamos que yo en ese ejemplo, y gracias a Dios no pasó, pero sin duda hemos escuchado a algún hermano que le ha pasado. Dice una tontería, dice algo que no debería, y de pronto ya no lo vuelven a invitar. De pronto ya no está más en el púlpito. Como digo, a mí no me pasó, pero sí me ha tocado que hermanos dicen alguna tontería y ya no vuelven a estar en el púlpito por meses, por años. Si antes les tocaba una vez al mes o 2 veces cada 2 meses, una vez cada 2 meses, perdón, de pronto pasa un año y nada, y nada, y nada. Y yo creo la diferencia entre la violencia simbólica y el corregir sería que el corregir sería ir a hablar con el hermano. Esto que dijo no es así. ¿Qué le parece? Vamos a sentarnos, vamos a examinar
le vamos a decir las razones por qué no estamos de acuerdo que dijo eso, por qué Sansón no se suicidó. Vamos a verlo bíblicamente y hablarlo y decirle, ¿entiendes? Sí, ok, bueno, hermano, ¿qué le parece si mejor se prepara más? Le damos tiempo para prepararse para predicar y bla, bla. Eso es una corrección. La violencia sería decir, no le decimos nada, no le decimos por qué, simplemente lo dejamos de invitar a predicar. Sí, quizá eso sea más violencia pasiva y activa o pasiva-agresiva. ¿Qué pasaría si a alguien no le dan la voz dentro de la iglesia? Jamás, porque su apariencia no es la más adecuada. Y no se le da la voz, Como si un hombre trae el cabello largo, por decir. por ejemplo, ¿no? Una mujer el cabello pintado, pero de color extravagante, porque de que se pintan el pelo, se pintan el pelo todas. Pero hay colores que diría uno, no, ahí sí no, ¿verdad? Claro, y antes de corregir, antes de preguntar, antes de ponerse de acuerdo con ella o con él, mejor no le damos voz. Mm. Eso es violencia simbólica, ¿no? Porque darle voz implica tener que dar explicaciones. Y entonces, como decías, en la iglesia, específicamente en las iglesias en general, ¿cuál grupo podríamos decir que ha sido el que más violencia simbólica ha sufrido? Históricamente las mujeres, actualmente la comunidad LGTB, los homosexuales. Em, Al grado que la iglesia no está ni preparada, ni lista, ni de cerquita identificada y convencida de qué hacer. Ya ni siquiera de una postura, de qué hacer. Ujú. Entonces, por ejemplo, como decías, es curioso porque las mujeres históricamente han sido las que más van a la iglesia. La mayoría de las iglesias diría yo que más del 50% son mujeres, son las que más activas están, las que más llegan a ayudar en las actividades de cierta manera y con la comunidad LGBT, que aquí hay que aclarar, no estamos diciendo que la iglesia debería abrazar a la comunidad y decirle, vengan, predíquenos, enséñenos de ustedes. Estamos hablando de no ejercer violencia al punto de decir, pueden estar aquí y como eres, no te vamos a estar castigando por eso. La mujer, por el simple hecho de ser mujer, en muchas partes se le enseña que no pueden hablar, que no deben predicar, que no deben levantarse a corregir a un hermano, que no deben hacer Que no nada. casan, que no bautizan, que no ejercen soberanía. Y luego, Claro, hablando de la comunidad LGTB, yo diría la principal violencia que están sufriendo en este momento es imponerles de manera vetada y tácita, imponerles el primero cambia y luego ven. esta idea de, así como estás, no. No es la idea de, te ves muy femenino, así no, o te ves muy masculina, así no. Primero cambia y luego, o si vas a venir, vente no como andas normalmente. Que es bien curioso porque con otros ámbitos no lo hacemos así. O sea, con alguien que es mentiroso, con alguien que es borracho, con alguien que es drogadicto. Si agarramos un drogadicto en la calle, lo queremos meter a la iglesia como ande. Y decimos, mira, me ha tocado que en la iglesia lo meten y vamos a orar por él, hermano, él quiere ser libre, todo esto. Y con gusto es como que sí, que venga. Sin embargo, alguien de la comunidad podría sentir esta violencia de que entra y no le dice nada, pero todos se le quedan viendo, Claro. todos lo juzgan de arriba para abajo, hacen comentarios, dicen esto, o el pastor traía o el predicador traía un sermón, pero ve a alguien de la comunidad y dice, no, mejor vamos a hablarle de los homosexuales y cómo se van a ir al infierno si no se arrepienten. Ese es un tipo de violencia, ¿no? Es Claro. decir, ahí estás y en vez de seguir con el culto y permitirte estar aquí y que puedas experimentar y conocer, es como no, vas a ser ahora tú el centro de las miradas y de la predicación. Así es. Para cerrar justo con este bloque, mm, la violencia simbólica legitima socialmente, legitima los cambios en torno a lo ético, lo estético y lo religioso. Legitima que tanto hay que moverse, porque a través de la violencia simbólica se han hecho cambios, pero también a través de la violencia simbólica se han detenido los cambios y se ha cerrado la iglesia a entender cuáles son reglas sociales y cuáles son reglas teológicas.
Sí, que aquí es muy importante, y esto es a lo que queríamos llegar, la diferencia entre los códigos que se proponen en la iglesia, que se establecen, y lo que dice la Biblia. Aquí hay que tener mucho discernimiento a la hora de ir a cualquier iglesia, porque esta, como decías tú, esto le toca a todos. No hay ninguna iglesia que se libre de estos códigos, de estas ideas, de valorar ciertas cosas y otras no. Pero a la iglesia que vayamos, porque sin duda hay que ir a la iglesia, hay que congregarnos, hay que estar bien atentos a qué se valora, cómo se manifiesta esa violencia, qué es aquello que se violenta, a quién es, de qué manera, y ser sabios y decir, bueno, si ellos son así, pues no necesariamente yo tengo que venir a esta iglesia, tengo yo también que saber identificar qué cosas sí, qué cosas no, y saber qué tolerar, qué cosas levantar la voz, qué cosas simplemente decir, ahí nos vemos, porque yo no puedo estar en una iglesia donde se perpetúa tal violencia. Así es, claro, claro, definitivamente. Comentaba yo hace rato acerca del tema de estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Y esta frase que alguna vez leí que decía, ¿cómo pretenden cambiar al mundo si son igual al mundo? Es verdad que las escrituras dicen que no somos del mundo, la escritura eso lo dice. Eso es obvio, no somos del mundo, somos de Cristo, pero hay que entender algo, estamos en el mundo. Entonces, tendríamos que abordar el significado de qué significa estar, que no tiene mucho caso. Solo diré que estar implica la permanencia del ser, del sujeto y sus cualidades en función del lugar que se ocupa. Lo que decíamos o lo que comentabas tú hace rato de en qué iglesia estoy metido, en dónde estoy parado, ¿no? Entonces, o en el mundo en general, ¿no? Entonces, eh, implica la permanencia, ¿no? Y las cualidades que me definen en torno al lugar que ocupo. Posiblemente alguien diga que estamos, la palabra estamos, como decir, significa puestos o significa colocados, pero eso sería si fuéramos un jarrón, si fuéramos una piedra, un árbol. Estamos sí puestos, pero tenemos un ser en el mundo, somos en el mundo. Eh, es imposible que estemos en el mundo y no seamos en el mundo. Entonces, la Biblia dice, no somos del mundo, claro, pero somos en el mundo, somos alguien en el mundo. Ahora, la idea de mundo y lo que hemos venido platicando en estos últimos segmentos, esta idea de que el mundo es una construcción social que responde a una estructura y que esta estructura determina qué somos y también determina qué rol desempeñamos. Miren, si alguien se denomina cristiano, ya lleva una carga de significado y esta carga de significado le obliga a interactuar en el mundo a partir de las mismas premisas con que se autodenomina. Es decir, ya lleva en su ser cristiano un código social. Esto es fácil de ejemplificar. Mire, si alguien se denomina cristiano, yo le preguntaría hoy en día, ¿de cuáles? Si tú me dijeras, yo soy cristiano, yo te diría, ¿de cuál? ¿De cuáles cristianos? ¿De los que se tapan la cabeza? ¿De los que no dejan hablar a las mujeres en la congregación? ¿De los que consideran a la pobreza una virtud? ¿O por el contrario, de los que asumen que la prosperidad es proporcional a la espiritualidad que se desarrolle? Y aquí hago un paréntesis para pedirle perdón con todo mi corazón a los que verdaderamente crean una u otra cosa. Personalmente yo diría, al igual que muchos, que ya vivimos en otros tiempos y que la iglesia ya es otra cosa, una cosa más abierta, un espacio más abierto, donde ya las mujeres se peinan, se maquillan, se ponen aretes y hasta hablan, ¿no? Entonces, ¿quién es más sal, según lo que la Biblia nos enseña? ¿Los de antes o los de ahora? Justo lo que tú decías al principio. ¿Quién cambió? ¿Cambió Dios o cambiamos nosotros? ¿Quién es más sal del mundo, los de hace 50 años o nosotros? La respuesta también es obvia y esto tiene que ver con los efectos de la brecha generacional de la que hablábamos en el capítulo anterior. Todo es precisamente para cuestionar a qué se refieren las personas que todavía dicen que no podemos cambiar al mundo si somos como el mundo. Yo creo que más allá de la explicación que hemos estado repite y repite en estos episodios,
habría que preguntarnos qué cosas de las que creemos son literalmente cosas del mundo y aceptar que no por ello se esté condenado. ¿Qué cosas de las que creemos son verdaderamente cosas al interior del Evangelio, al interior de la iglesia, fundamentadas en el Evangelio, y no tendríamos que cambiar? Eh, Mire, si hace algunas décadas los cristianos fervientes aseguraban que su código de vestimenta, lo que mencionabas ahorita del sombrero, que su código de vestimenta era una manifestación de la transformación de su vida, de repente dejó de serlo, porque resulta que los cristianos de hace 1, 2, 3 décadas tenían un código de vestimenta que parecían lo que hoy nosotros vemos como godines, ¿no? Decíamos, va a la oficina, ¿no? Su traje, su pantalón de vestir, camisa, corbata. Así la ropa que usara estuviera viejísima y ya inservible, pero era su código de vestimenta, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo dejó de redarguirnos como iglesia? ¿Dejó de redarguir a las mujeres para que ya no usaran velo, falda, la cara limpia sin maquillaje? A nosotros los hombres para cambiar también el código de vestimenta. ¿Acaso no es Dios inmutable en ese sentido? Entonces, insisto, ¿no? ¿Quién cambió? ¿Cambiamos nosotros? ¿Cambió el mundo o cambió Dios? La respuesta es muy sencilla. Cambió usted, cambié yo. ¿Y por qué? Porque estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Eso es algo natural en el mundo, cambiar. No, lo único que podemos entender es que lo que nos confirma que nosotros somos en el mundo y que somos en el mundo es el Espíritu Santo. Estamos en el mundo y en este sentido tenemos que jugar con las reglas que la estructura social impone. La iglesia nos impone unas reglas, tenemos que jugar con ellas, pero también tenemos que entender que en unas décadas esas reglas van a cambiar y nuestros hijos van a jugar con otras reglas. Y si nosotros estamos viejitos, quizá nos vamos a estar torciendo de coraje porque vamos a decir, es que en mi tiempo iban a ser otras reglas. Sí, claro, aquí hay que tener bien presente y estar conscientes de que este es un ejercicio constante del cristiano. O sea, no podemos decir de nuevo, no estamos aquí para decirle a alguien, la iglesia debería ser así, la iglesia debería aceptar esto y rechazar esto otro. No somos nadie para decirlo, pero buscamos que pensemos, que analicemos, que razonemos en las cosas que siempre se nos han dicho y quizá no nos hemos detenido para analizar. Nosotros yo creo que estamos de acuerdo en que hay que congregarse, hay que ir a la iglesia, hay que tener un pastor, hay que predicar el evangelio. Sin duda hay cosas inamovibles, pero somos expertos los cristianos en agregarle cláusulas a las cosas. Es claro bíblicamente que una vida homosexual, el practicar el homosexualismo es pecado, no se puede mover eso, pero Así luego le es. agregamos cláusulas y tampoco traer el pelo pintado y tampoco traer estos pantalones y tampoco venir hacia la iglesia y le agregamos cosas que como Jesús le decía a los fariseos, les ponen cargas a las personas que evitan que vengan a mí. Se no sean así. Hay que entender lo que está bien escrito, lo que es bíblico y entender que tenemos gustos. No tiene de malo decir, a mí me gusta más una iglesia de esta corriente que de esta otra. Por eso existen las denominaciones. Entender que está bien, pero eso no me hace más espiritual que si voy a la iglesia pentecostal, soy más espiritual que si voy a la bautista, que si voy a cualquier otra. Decir, siguen siendo mis hermanos y ellos irán a esa iglesia y tendrán sus problemas y batallarán con sus cosas. Ellos sabrán por qué eligieron ir ahí. Pero entender que eso no nos hace más espirituales que la ropa que llevemos, que el cómo llevamos el cabello. Hay que entender y valorar realmente lo espiritual, aquello que nos enseña la Biblia. Así es, y para dar pie a las conversaciones en un futuro, a mí me gustaría cerrar justo con esta gran interrogante y con una idea muy concreta en torno al objetivo de estas charlas, ¿no? Em, Preguntar qué de nuestro cristianismo se reduce a una práctica social, o sea, una práctica del mundo, y qué realmente de lo que hacemos proviene de la vida en Cristo.
muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.